listos para abrir la palabra de Dios, aquí desde la Iglesia Bíblica Maranga, recordando que a Dios nadie lo mete en cuarentena. En este día tan especial, ¿no es cierto? Esta es una de las palabras tan significativas que el solo pronunciar puede detener la acción, puede conmovernos, puede producir situaciones que ninguna otra palabra lo hace, ¿no? Tanto es así que se vuelve una palabra sagrada que no permitimos que ninguna otra persona de manera irrespetuosa, irreverente la mencione. Sí, gracias a Dios. Y una vez más, como dice la Escritura, que los esposos y los hijos le demos el reconocimiento a la mamá. Una vez más, un feliz día, queridas mamás. Queremos, ojalá que pueda sentir en este día algo especial. Muy bien, ya estamos listos. Ahí están las palabras mamá en todo idioma, ¿no? En los diversos idiomas. Muy bien, en esta mañana quisiera preguntar cómo ser una dama distinguida. Obviamente no estamos diciendo cómo ser una dama, una mujer a la moda. No es mi tema, obviamente. No estamos diciendo cómo ser una estrella de cine o algo por el estilo o en otro contexto. No, estamos hablando de una dama, ¿no? Y que es una palabra también singular, no meramente una mujer o una dama, sino distinguida. Ahora, cuando decimos esto, obviamente estamos diciendo desde un punto trascendente, ¿no? Alguien dijo que el rol de la tradicional de una mujer suele ser un rol de perfil bajo, ¿no? Siempre ahí detrás apoyando el desarrollo, el éxito del esposo y de los hijos, ¿no? Y en realidad es a ellas a quien mucho, si no casi todo le demos en términos humanos a las mamás, ¿no? Y estoy pensando en, ya mencionamos al Señor Jesús, en tantísimos grandes hombres en la historia secular y en la historia cristiana, fruto de una madre piadosa. Ahora, entonces, ¿cómo ser una dama distinguida? Me refiero, repito, en términos trascendentes. Pues bien, en esta mañana, felizmente aprovechando el libro de Hechos, tenemos ahí el caso de una mujer muy especial. Ahora, cuando digo esto, a nosotros nos puede sonar más o menos natural. Hoy vivimos, por lo menos nominalmente, en un mundo, una cultura en nuestro país donde por lo menos bastante nominalmente los derechos son iguales, los derechos civiles, aunque lamentablemente siguen habiendo terribles situaciones. Ahí está, permítame hacer un paréntesis, en estas circunstancias de aislamiento social, ahí están las estadísticas, han seguido corriendo con mayor incidencia de abuso, violaciones, maltratos a la mujer. Qué terrible, ¿no? Es una cosa tan dolorosa que lacera nuestra sensibilidad. Así que es penoso todavía, pero por lo menos en términos nominales nadie, no es cierto, cuestionaría la igualdad civil entre una mujer y un hombre. Ahora, lo que estamos nosotros pensando es en el sentido de hace 20 siglos. Hace 20 siglos era totalmente una cosa diferente. Yo hemos comentado esto. Tanto que recuerden, era normalmente aceptado. Cuando se hacía una cuenta se decía sin contar mujeres y niños. Literalmente las mujeres ni los niños contaban. No era así, sino que era una manera abreviada para contar. Era todo un tabú, ¿no es cierto? Y en Oriente mucho más. Es Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, dicho sea de paso, en su evangelio, donde él va a hacer una tremenda diferencia, donde él va a dar lugar a las mujeres, empezando con Elizabeth, recuerda, la madre de Juan el Bautista, con María, fue algo impresionante. Lucas, por ejemplo, el Señor Jesús en su trato con una mujer y todavía samaritana estaba rompiendo esquemas sociales de su tiempo. ¿Por qué? Porque, recuerde, como hemos mencionado, la mujer tenía un lugar en ese momento no como el que hoy por lo menos queremos considerar y debe tener. Ahora, eso, digo, no es porque la sociedad lo diga, porque un país, un estatuto legal lo diga, no, es porque Dios mismo así lo ha establecido, desde el inicio, por si acaso. Entonces, nosotros haremos bien en oír y en obedecer lo que la palabra de Dios dice al respecto. Hoy vivimos en un tiempo diferente, gracias al Señor.
pero queremos no solo en términos civiles o sociales, sino en términos trascendentes, cómo ser una dama distinguida. Así que estamos ahí en el libro de Hechos capítulo 9, versículos 36 al 43. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de damas. ¿Sí? Ahí está el título, damas. Y el nombre mismo lo dice, que es da más, ¿no? Da más. Muy bien, ahí empezaremos. ¿De quién vamos a estar hablando? En este instante empezamos a verlo. Vamos a ver, en primer lugar, ¿cómo ser una dama distinguida? El primer desafío. Animamos a las damas, no solo a las mamás, sino a toda dama en general. En primer lugar, detalle su afinidad espiritual. En ese sentido, si quiere, decídase en cuanto a su afinidad espiritual. ¿A qué nos estamos refiriendo? El versículo 36 nos va a describir en primer lugar que había aquí una mujer que tenía una afinidad especial muy particular. En primer lugar, su afinidad personal, versículo 36. ¿Qué dice ahí el versículo 36? Que allí había entonces en Jope una discípula. Esta mujer, lo primero que es conocido, antes que por su nombre, por su afinidad, su relación personal, una discípula. Una vez más, el término bíblico por excelencia que el Nuevo Testamento usa para lo que hoy nosotros llamamos un creyente, un cristiano, cristiana es discípulo, un seguidor. Más tarde, estos discípulos llegó a ser tal su vida, la identidad con su maestro, que fueron llamados recién cristianos. Recuerda, por primera vez, capítulo 11, pero fueron discípulos. Así que cuando un discípulo vive de tal manera, imitando a su maestro, recién se va a ser meritoriamente acreedor a la designación de cristiano. Hoy hemos invertido, ¿no? Hoy cualquiera es cristiano. Una persona que no cree en Cristo, que no obedece a la Escritura es cristiano. Y nosotros, buena fe, decimos, más tarde será discípulo. No, al contrario, esta era una discípula. Así que el primer desafío es que defina su afinidad personal. ¿A quién va a querer seguir? Esta era una discípula de Cristo. En segundo lugar, nos dice que tenía un nombre, era conocida como Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, ¿no es cierto? Y Tabita y Dorcas tienen el mismo nombre, tienen el mismo significado, solo que uno ha sido traducido, que quiere decir gacela, así era literalmente el significado. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a una dama cuya identidad era conocida en cualquier idioma. No importaba el idioma, siempre su identidad era inconfundible. Y ahí está un aspecto más del rol, ¿no? Más allá del nombre, lo que este signifique. Es decir, una persona, una dama, o cualquier persona, va a hacer que su nombre sea sinónimo de algo en cualquier idioma, ¿no es cierto? Así que el desafío, en primer lugar, a desarrollar, a definir nuestra afinidad, en este caso personal, ¿no? Este era el caso de esta discípula Tabita o Dorcas. Tenemos también el desafío de definir nuestra afinidad testimonial. ¿Qué más nos dice de esta Tabita o Dorcas? Nos dice en el versículo 41, dice ahí el versículo 41, ha pasado un evento triste, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver. Y entonces después que se ha producido ahí algo sorprendente, dice llamando a los santos. ¿Qué estoy queriendo llamar? Note, aquí hay un segundo término importante referido a los creyentes, que en este caso expresa la afinidad testimonial, los santos, ¿no? Esa es la palabra que más tarde, propiamente en las epístolas, va a tomar el lugar de lo que hasta allí en Evangelios sin Hechos fue discípulos, que los santos. A propósito, en la Escritura, a los creyentes, en las epístolas en particular, ya con las iglesias establecidas se le llama santos, ¿no? Nunca, en plural, nunca santo, el único santo es Jesucristo, por si acaso. Así que aquí está, a través de esta segunda palabra, dicho sea de paso, una ilustración de lo que debe ser el progreso, el desarrollo de un creyente. Debemos vivir como los discípulos que somos, de tal manera que reproduzcamos a Cristo en nuestra vida, seamos Cristos pequeños y lleguemos a ser los santos que somos. Aquí está una segunda afinidad, la afinidad testimonial, los santos. Esto habla de qué es su separación, la diferencia que había con los demás. Nuestra posición en Cristo hace eso y nuestra práctica cristiana también lo debe confirmar. Una afinidad testimonial, santos. En tercer lugar, tenía una afinidad socio-civil, en este caso muy particular, ¿no es cierto? Este caso
de Dorcas y Tabita. ¿Y qué dice? Encontramos un tercer rol, aparece aquí 2 veces, que eran las viudas, ¿no es cierto? Versículo 39 y versículo 41, están muy presentes aquí las viudas. Ahora, siempre es una situación sensible una viuda, ¿no? Alguien que ha perdido a su esposo. Ahora le recuerdo en el término bíblico, tiene una connotación todavía más fuerte. Una viuda, la que en verdad es viuda, recuerdo decir Pablo a Timoteo, es aquella que no solo ya no tiene un esposo y no tiene ni hijos y ni siquiera tiene un pariente. Eso en verdad es viuda a propósito. Esta fue una realidad muy sensible en la época de la iglesia naciente cristiana. Las viudas, si no tenían o la esperanza, la ayuda de los hijos o un pariente, estaban condenadas a muerte, literalmente morían. Por eso es que es uno de los primeros objetivos, entre comillas, de la ayuda cristiana de la iglesia, ¿no? Junto con los huérfanos. Por eso una de las frases que habla de Dios en el Antiguo Testamento se dice que Dios es defensor de viudas y huérfanos, los más desprotegidos, los más desvalidos, y seguía siendo una realidad. ¿Recuerdan? Lo vimos para aquellos que nos siguen y les animo a que nos sigan en nuestros estudios. Hemos hablado en el capítulo 6, ¿recuerdan? Las viudas justamente fue lo que se atendió, eran las más necesitadas, y aquí está otra afinidad que no nos va a tocar a nosotros muchas veces definirlo, va a ser la propia vida, en este caso una realidad dura, una realidad crítica, la pérdida del cónyuge, en este caso la pérdida de una dama de su cónyuge, las viudas, pero necesitamos definir. Entonces, estamos viendo cómo esta mujer, Dorcas, esta discípula, tenía detallada su afinidad espiritual, era una discípula, y nos aprovechamos de mencionar algunos otros aspectos que nos muestran de esta afinidad. Lo primero, entonces, hay que desarrollar, definir, determinar nuestra afinidad espiritual. En segundo lugar, debemos desarrollar, cómo ser una dama distinguida, desarrollar una manualidad en particular, algo, una actividad, una manualidad, ¿no? Y el nombre lo dice en castellano, algo hecho por nuestras propias manos. Y nos dice en el caso de Dorcas, en versículo 36, que ésta abundaba en buenas obras. Frase tan distinguida, buenas obras, ¿no? Obras que en sí valían y que eran, entre comillas, valiosas, atractivas, buenas obras. Les recuerdo que hemos sido salvados para que caminemos, que andemos en buenas obras. La vida común y corriente del creyente se llama una vida de buenas obras. No somos salvos por buenas obras, nadie puede ser salvo por obras, sino somos salvos para buenas obras. Efesios 2, esa es la predestinación que Dios ha establecido de antemano, buenas obras. Así que cuando un creyente, no importando hombre o mujer, la experiencia que tenga, el cargo, el título, no están dando en buenas obras, está fuera de la voluntad de Dios, porque Dios ha establecido buenas obras. Y esta mujer, Dorcas, abundaba en buenas obras. Mire, seguimos viendo testimonios. Ahora, ¿qué eran estas buenas obras? Esa es una declaración. Y en limosnas que hacía, ¿no? Interesante, en buenas obras y en limosnas que hacía. Aquí está una buena ilustración hablando de las buenas obras, ¿no es cierto? Y las limosnas de cómo esta mujer se encargaba, siendo mujer, recuerden, 20 siglos, era muy desprotegida. Sin embargo, esta mujer se daba, como hoy diríamos, el lujo. Qué capacidad para poder ayudar, limosnas. Pero no solo hacía eso, versículo 39 nos dice que hacía túnicas y vestidos, ¿no es cierto? Túnicas y vestidos. Ahora, un alcance, cuando decimos túnicas, diríamos la parte cual para nosotros sería el aspecto de, más o menos, la ropa interior, ¿no? La ropa interna. Y los vestidos es con lo que cubríamos, ¿no? Así que eso es más o menos. En otras palabras, esta mujer, Dorcas, vestía por completo. Y esto no habla de, cuando dice vestidos o túnicas, no se piense porque suena en nuestra usanza ropa de mujer. Vestidos, un varón no diría, me he puesto un vestido. No, pero uno sí diría, oye, ¿de qué te has vestido? En ese sentido. Entonces, no está asociado a la ropa de un género en particular, es la ropa de las personas. Este era Dorcas. ¿No es cierto? ¿Han notado de qué se encargaba? De sustento, limosnas y abrigo. Qué interesante. Y esta era una mujer. ¡Wow! ¡Qué mujer! Y una vez más, estamos en este día reconociendo una vez más, aprovechando de manera enfática en reconocer a las mamás.
¿Y no es esa siempre la labor de las mamás? ¿No es cierto? De que ellas literalmente se preocupan, se sacan la comida de la boca por los hijos, literalmente, ¿no? Lo visten con su propia ropa, literalmente les llevan dentro, han hecho de su propio ser cual su primera habitación. Qué buena ilustración. Así, bueno, Dorcas era una persona que hacía, no tenga ahí esta manualidad en particular, túnicas y vestidos. Ahora, en este instante, como digo, estamos viendo, pensando en desarrollar una manualidad en particular. ¿Cómo ser una dama distinguida? Qué importante. ¿Recuerdan las damas de la generación de mi madre y otras? Seguro usted lo escuchó y ojalá ya recibido esa influencia. Siempre se les entrenaba a saber y hacer algo. Mi madre me cuenta cuando ella estaba en el colegio, mi madre tiene 91 años, ahorita momentáneamente no puede estar, usted comprenderá, con esa edad a veces no siempre puede estar donde quiere estar. Me contaba que cuando estudiaba en el colegio a ellas les enseñaban literalmente manualidades, tejer, bordar, etcétera, pensando en que un día se casarían y esto les tendría que servir para su futuro matrimonio. Y cuán importante es esto, ¿no? Las cosas manuales. Ahora, eso es válido para todos. Recuerdo también haber escuchado, sabido experiencias que a varones así les han enseñado. Claro que sí. Mi propia madre a mí mismo así lo hizo, nos enseñó cosas. Qué importante. Muy bien. Desarrolle una manualidad en particular. Así que, ¿qué cosa puede hacer con su mano? Qué importante hoy otra vez lo que en mi época se llama trabajos manuales. ¿No es cierto? Actividades manuales, saber algo. Hoy le llamamos oficios en un sentido. Es importante, una actividad. Desde el hecho de preparar, arreglar algo, cocinar algo, desarrollar, qué importante es eso. Y nada de eso tiene más valor. ¿No es cierto? En otras culturas, como no, por ejemplo, las profesiones son, como no, reconocidas, bien pagadas, pero aquellos trabajos en los cuales, a propósito, intervienen las manos, tiene una consideración especial. Sin ir muy lejos, aquí en el país del norte, ¿no es cierto? En Estados Unidos, de Norteamérica, ¿no? Hay conceptos ya hechos leyes, ¿no? Culturalmente hablando. El hecho de dar propina, generalmente mucho más se da propina cuando no le da propina a un abogado, no le da propina a ese tipo de profesiones. Obviamente se le paga muy bien, ni qué decir. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se da propina? Generalmente en trabajos que tienen que ver con las manos. Desde el barbero, etcétera, el que ahí, el que realiza propiamente con las manos. Así que es algo importante. Desarrolle una manualidad en particular. Hoy eso pasa aún los aspectos tecnológicos. Qué importante es eso. Nada mejor que con las propias manos, ¿no? Cuando alguien dice, esto lo he hecho con mis propias manos. Qué bueno, así que estamos viendo cómo ser una dama distinguida. Ahora, estos principios se aplican a todos, pero en particular a las damas en general. Así que gracias a Dios por las mamás. Recuerden qué mejor ejemplo que ellas, ¿no? Donde ellas han desarrollado un rol, una afinidad tal. Yo agradezco a Dios, permítame una vez más aprovecharme de este privilegio para agradecer a Dios mucho, como siempre hemos dicho, y mis hermanos seguramente también. Gracias a Dios por mis padres, se casaron siendo creyentes. Tengo que reconocer que mucho más la afinidad por estar más cerca, la mamá. La influencia espiritual ha sido la de mi madre, que Dios usó a mi madre. Qué importante. Recuerden que vimos su afinidad particular. En segundo lugar, las manualidades, lo particular. Qué importante es eso también. Tengo gratísimos recuerdos de mi propia mamá y hasta los nietos también. Pero, volviendo a nuestro pasaje, es importante desarrollar una manualidad en particular. En tercer lugar, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo ser una dama distinguida. Dispóngase a la notoriedad terrenal. ¿De qué tipo? Hemos mencionado que esta mujer, Dorcas, ¿no es cierto? Era conocida en primer lugar por discípula. En cualquier idioma era inconfundible su identidad. Vimos que tenía, mire todo lo que hacía, siendo esta una mujer hace 20 siglos, en condiciones limitadas e injustas, sin embargo, mire lo que hacía, túnicas y ropas, ¿no es cierto? Las túnicas y los vestidos, tremendo. Y ahora el pasaje nos relata algo triste. ¿Qué pasó? Dice el versículo 37, inmediatamente después de escribir
la vida, el resumen de Dorcas, dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿Qué nos recuerda? Que Dorcas era humana. Obviamente, ¿no es cierto? Su humanidad natural. Y como humana, tiene la probabilidad de enfermar y la probabilidad también de morir. La enfermedad y la fatalidad son propias de la naturaleza humana. ¿Y pero por qué mueren los creyentes? Porque siguen siendo humanos. Sencillamente, no hay que mirar o atribuir o querer ver algo más allá. Así que nacemos para morir, no cabe duda. Así que murió, no nos dice más. Enfermó y murió. Interesante, ¿no? Y ahí nos da a pensar que hubo seguramente un proceso, el proceso de la enfermedad, y murió. Y qué triste, ¿no? Y dice, versículo 37, después de lavada la pusieron en una sala, literalmente en un piso superior, cual un aposento alto. Y versículo 38, y como Lida, 38, estaba cerca de Jope, los discípulos, ¿notó? Ahí está el ambiente de los creyentes, discípulos. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Era necesario la acción principal, oficial de un apóstol. Lo llaman ahí. 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala. ¿Recuerdan esto que hemos hablado? Y cuando llegó, y donde le rodearon todas las viudas, otra vez, ya lo hemos mencionado, le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Como diciéndole, ¿no? Mira, una mujer tan valiosa, con tanto nos ayudaba, imagínense, ¿no? O sea, a propósito, una tremenda ilustración. ¿Qué mostraron? No hablaron de ella, mostraron sus obras. Eso es testimonio. ¿Qué es testimonio? Lo que otros dicen, y más que digan, lo que otros muestran de nosotros. El testimonio no es lo que yo digo de mí. Dice Proverbios que alábete el extraño y no tu propia boca. Lo hemos mencionado esto también en mensajes pasados. Jesús mismo habló, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Así que si usted conoce a alguien que está hablando de sí mismo, ya sabe qué está diciendo. Está diciendo, ese no es mi testimonio. Eso es tal vez lo que yo quisiera hacer, en el mejor de los casos. Volviendo al punto, ahí está, le muestran los vestidos que Dorcas hacía, y entonces Pedro, versículo 40, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, estaba seguro puesta Dorcas sobre cual una camilla, esa era la usanza, y él estaba de espaldas hacia ella, adorado, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, recuerdan, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Una vez más, siguiendo los procedimientos de su maestro, el Señor Jesús. Tabita, si hubiera dicho levántate, todos los muertos que entre comillas podrían haber estado alrededor, la habrían oído. Así que Tabita, levántate. Y se abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Una vez más, esto desde el lado de Pedro, lo que toca a Pedro, ¿no es cierto? Confirmando las señales de un apóstol están ahí siendo confirmadas y se produjo esta resurrección. Ahora, esto no tuvo que ver con Dorcas, obviamente. Nadie querría morirse, obviamente. Pero mire aquí, mire lo que pasó. Versículo 42, habiendo dicho esto. ¿Qué ocurre? La resurrección, que dice, esto fue notorio en toda Jope. A eso nos referimos con notoriedad. ¿Qué fue notorio? Fue conocido. Ahora, ¿qué fue conocido? Los creyentes, su iglesia, el conjunto de discípulos, viudas y santos, ellos conocían de Dorcas, conocían y veían, y quién sabe, se beneficiaban de la diaconía, del servicio de ella, las ropas y túnicas, recuerdan. Eso era ahí, pero aquí ahora todos los de Jope fue notorio. ¿Qué estamos viendo? Mire lo que tuvo que pasar con Dorcas. ¿Qué tuvo que pasar? Algo que nadie desea, algo terrible, enfermedad y muerte. Sin embargo, en este caso, Dios lo usó a través de Pedro, la resurrección, para que fuera notorio en toda Jope. Qué costo tan difícil, tan duro. Esto es una buena ilustración, repito, la necesidad de pensar, de comenzar a pensar, Señor, ¿cómo puedo, cómo me puedes usar para que esto tenga una notoriedad terrenal? Nosotros tenemos un ámbito de acción y hay veces que Dios va a usar ciertas circunstancias para que esto sirva de otra naturaleza. Permítame compartirle un testimonio muy fresco, muy sensible, a riesgo de ser infidente. En días pasados, estamos hablando hace más de 50 días cuando empezó esto
de la cuarentena, seguro algunos lo van a entender. En las noticias salió, cuando se comenzó a instaurar la inmovilidad social, y ya bajo ley, salió una imagen muy llamativa, ¿no? De un hermano, de un creyente de nuestra iglesia, y que ahí estaban las cámaras y estaba siendo tomado preso. ¿Por qué? Porque no estaba respetando el orden. Qué terrible en ese instante, algunos lo vieron, su servidor también, nos intentamos comunicar, lamentablemente, y se pudo, terrible. Y le conozco a este hermano muy bien. Es un hermano, le voy a dar más detalles, es un hermano de cierta edad, de una avanzada edad. Sin embargo, el hermano cada día da tiempo para el ejercicio físico. Hemos hecho ejercicio juntos mucho tiempo. Yo ya no seguía haciendo porque él me gana. Él es mucho más disciplinado que yo, imagínese. Y usted le ve, parece un joven. Y otros conocen de eso. Es un hermano muy dinámico, muy fiel, muy generoso, muy solidario. Y entonces cuando lo vi dije, ¿qué hizo? En ese instante pensé y sentí, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a romper la ley? Ha sido el día de ayer que yo conocería otra historia. Este hermano, gracias a Dios, está bien. ¿Qué pasó? No es que le estaba rompiendo la ley. Por el contrario, este hermano, en un acto muy solidario, él tiene a su cargo operarios. ¿Qué estaba haciendo? Sabedor de uno de sus trabajadores que estaba en la necesidad, muy común a varios en esta circunstancia. ¿Qué hizo? Él había ido a buscarle para poder entregarle algo de ayuda. En esa circunstancia fue que le tomó la policía. Solo que en ese momento se vio la foto, no se conoció la película. Y hoy lo sabemos. Más tarde fue dejado libre, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy diciendo? Él seguro no pensó en eso, no quiso eso, no fue su intención. Sin embargo, fue notorio. Hoy resuena. Hoy resuena para mí que hasta pensé mal, pero hoy resuena su testimonio. Así que, ¿cómo ser una dama distinguida? ¿Cómo ser una persona distinguida? Esté dispuesto, diga, Señor, ¿cómo puedes usarme para que pueda esto resonar más allá ahora de mi familia, de mi iglesia? ¿Cómo puedo hacerlo? A propósito, seguro si me está siguiendo ya está pensando, ¿no? Eso es una buena cosa en las redes. A propósito, ¿qué difundimos en las redes? Ya les dije. A veces, en el mejor de los casos, solo es cuestiones de esparcimiento y todo, pero como dice más de uno, ¿cuándo nos atrevemos a decir, soy cristiano, a decir algo de Cristo? ¿Sabe que esa es una de las grandes decepciones que día tras día, en lo poco que entro y conozco, se ve? La minoría de los cristianos, de los creyentes, supuestamente. Digo supuestamente porque son creyentes, pero en lo que toca, lo que comparten no tiene nada que ver con lo que dice ser su, ¿recuerdan que vimos? Su afinidad, de ser creyentes. Están dispuestos a hablar de tantas otras cosas muy interesantes, muy buenas seguro, pero que no van a ayudarle en lo que tiene que ver con la vida eterna. Decida, descubra cómo puede ser notorio. Así que esta mujer, mire cómo Dios tenía un plan. ¿Recuerdan lo que habíamos mencionado en estudios anteriores? Somos inmortales mientras estemos en la voluntad de Dios. ¿Y qué le ocurrió? Ella no dependió, murió, pero el plan de Dios era otro. Y mire, esto fue notorio en toda Jope. Así que, ¿por qué no tener ese anhelo? Señor, úsame, úsame. Y tenga consciente que si usted le dice, si está dispuesto, Dios va a decir, ¿estás seguro? ¿Estás dispuesto a que sea de cualquier manera? Sí, Señor. Y mire lo que ocurrió. Ahora, unos pasajes en cuanto a esto de la muerte, ¿no? Dice, quisiera compartir dos pasajes, Apocalipsis 14, 13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Es una escena de la tribulación, pero el principio es válido. Una de las 7 bienaventuranzas. Ayer, los que estuvieron en el Zoom, recuerdan, hablamos que en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, aquí está una de ellas. Bienaventurados, ¿por qué? Los que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sí. Es decir, como hemos aprendido, ¿no? Cuando un creyente muere, un creyente convicto que está en el plan, está diciendo, Señor, gracias. Tú ya, una de las razones es, una de las 3 razones, una de las 2 positivas razones, una de ellas no es tan positiva, es, Señor, gracias, ya terminé, llévame de vacaciones, descansarán de sus trabajos. Y sin embargo, sus obras continúan. Dorcas ya no estaba. Sin embargo, ahí estaban sus vestidos. Mire, algo que podría parecer tan frívolo hoy en día en el ámbito femenil, era algo tan testimonial. Sus obras con ellos siguen, continuaba. Así que ahí está un testimonio, ¿no?
Un segundo pasaje quisiera compartir, Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada, algo de tremendo valor. Así que por eso ningún creyente muere solo. Ningún creyente pobrecito. No, por favor, nunca diga eso. Yo he hablado de eso antes, ¿no? Decir pobrecito de alguien, usted decir, no. Esas son las migajas, las miserias. Qué gozo, estimada es los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y por eso, qué buen momento para hacer un recordatorio, un homenaje justamente a los creyentes en esos momentos. Es el canto de victoria. Pues bien, así fue con Dorcas, algo terrible, esta mujer tan testimonial, un referente, enfermó y murió. Sin embargo, ¿sirvió para qué? Para una notoriedad terrenal. Una última cosa para terminar. En el versículo 42 encontramos un último desafío. Dedíquese a la utilidad ministerial. ¿Recuerdan? ¿Qué había pasado? Murió y es resucitada. ¿Y qué hace el versículo 42? Mire, Pedro la presentó, dice ahí, y muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. O sea, el fin no fue que ella se hiciera famosa, conocida, esa es notoriedad conocida. No fue el fin. El fin no es tener más likes, no es tener 1 millón de amigos, no es mira yo qué popular que soy, mira cómo me quieren, cuántos amigos. Por favor, a estas alturas tengo que estar por encima de esos criterios. Eso está bien para un adolescente, para un niño de repente, o para aquellos en el mundo que buscan eso, concursos de popularidad o que están candidateando en una carrera, ¿no es cierto?, electoral. Pero aquí lo que hablamos es notoriedad, ¿para qué? Para traer gloria al Señor. ¿Qué ocurrió? Y muchos creyeron en el Señor. El punto no es que Dorcas se hiciera más popular, no, el punto es que el Señor se llevara la gloria y que otros creyeran en el Señor. ¡Wow! Así, ese es el propósito. Entonces, si queremos ser personas distinguidas, aquí tenemos un buen ejemplo, un buen patrón de esta mujer. Así que hoy, ¿por qué muchos de los esposos, hijos, varones, etcétera, somos algo? Por causa de nuestras madres. Bien, el momento para reconocerlo. Y usted va a ver que en los momentos más sensibles de reconocimiento, qué bueno, que ahí están los hombres, que son verdaderamente hombres, que dicen, gracias a mi madre, gracias a mi esposa. Yo a veces tengo que decir gracias a mi hija. Cuando tengo problemas de tecnología, a ver, también la llamo. Sí, gracias a ella. Así que obviamente Dios les usa. Qué buen momento. No como algunos que usan a las mujeres para escudarse. ¿Y qué pasa? No, mi mamá me dijo, no, mi esposa no. Anotado. Más bien un motivo de reconocimiento. Y esta mujer, Dorcas, mire, la utilidad ministerial. Muchos creyeron en el Señor. ¡Wow! ¿A qué costo? Pero así lo valió. Así que fue presentada viva y siguió con su ministerio. Entonces, ¿cómo ser una dama distinguida? Ahora tenemos el ejemplo de Dorcas. En esta mañana, no solo a las damas, a mamás, sino a toda dama soltera, a los varones. El principio es igual. ¿Cómo ser distinguidos? Tenemos aquí el ejemplo. Estamos, de hecho, aprovechando este día para reconocimiento justo por la obra de Dios en la vida de nuestras mamás. ¿Cómo no? Pero el desafío va a todos. ¿Cómo ser personas, cómo ser discípulos distinguidos? Primero tiene que ser discípulo. No solo un interesado, no solo alguien que está ahí, ¿no es cierto? En mi época se llamaba de turismo cristiano, ¿no? Está de pasadita nomás. O como que está en una fiesta, ¿no? A ver, esto sí me gusta, esto no me gusta. No pensemos que así vamos a impactar ni a nosotros mismos mirándonos en un espejo. Tenemos que, si queremos ser distinguidos, tenemos que ser discípulos en primer lugar. Así que, y de allí estar dispuestos, ¿no es cierto?, a ser usados por el Señor. Hay cosas prácticas, hay cosas manuales, qué importante es eso. Así que ahí está el desafío, ¿no es cierto?, ser discípulos distinguidos. En esta mañana, por eso la palabra lo dice. Vamos a hablar de damas, sí, damas. Para todos nosotros debe ser el desafío. Demos más. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Dorcas o Tabita.
que su nombre, siendo una mujer, en momentos en que cultural, socialmente, no tenía resonancia, quedó para la posteridad, para la eternidad, quedó registrada en tu palabra. Y hoy nos sirve como estímulo, como inspiración para tantos damas y varones, mamás y señoritas, hombres y mujeres, poder ser discípulos distinguidos. Y que finalmente tú seas glorificado y que muchos crean en ti. Señor, gracias por nuestras madres que las tenemos con nosotros. Gracias, Señor, por ello. Por aquellas que ya están contigo, también, Señor, que les usaste de una manera tremenda. Y oramos en particular para que sigas obrando en su vida espiritual, en su salud. Y por aquellas que no te conocen, Señor, ¿cómo no nos usarías? ¿Cómo no usarías a los esposos, hijos, aquellos que están a su alrededor para ganarles para ti? Y que ellas también puedan ser damas distinguidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.